hablando de los 70, estábamos en plena dictadura franquista y yo trabajaba de director técnico en una fábrica de cosméticos y el día 14 de diciembre del 70, después de salir de trabajar, pues me fui al despacho de una abogada laboralista bastante conocida, Francisca Sauquillo, que luego ha sido diputada de la Unión Europea, a hacer una consulta laboral sobre los derechos de algún personal que trabajaban conmigo, si tenían derecho para exámenes y algunas cuestiones. Y al salir del despacho, bueno, ya en el despacho estaban muy nerviosos porque la policía estaba deteniendo gente a la salida del despacho. Entonces me dijeron, pues es casi mejor, que está esto muy mal y no sé qué, con lo cual pues me fui. Pero al salir, dos sociales pues me seguían. Di una vuelta a la manzana, llegué a la plaza de Salamanca y ahí ya empecé a ir deprisa y demás, y ahí sacaron pistola y tiraron al aire y ya me paré, me detuvieron. Porque quisieron. El 14 de diciembre del 70, el Consejo de Ministros suspendió el artículo 18 del Fuero de los Españoles, con lo cual podían detener a la gente y tenerla el tiempo que quisiesen. Es decir, el artículo 18 es el que hablaba de las 72 horas máximo de detención. Había una situación general, según ellos, porque estaba el proceso de los juicios de Burgos en esa época, estaba secuestrado el cónsul alemán en San Sebastián y tal, y entonces, pues tomaron una medida general de suspender ese artículo para poder tener a la gente a la cárcel, detener a mucha gente, meter miedo a la población, y no hay ninguna razón en estos casos concreta por ninguna cosa. O sea, quiero decir que bueno, a lo mejor a mí me podrían haber cogido un día tirando propaganda, pero no fue el caso, ¿no? Vamos a suponer. O sea, sino que simplemente fueron ese día a la puerta de los despachos de los abogados, que eran un poco así, y detuvieron gente. En el despacho de Sauquillo, que fue donde me tuvieron a mí, pues sé que detuvieron a 5 o 6 compañeros, porque algunos de ellos me junté con él en la comisaría yendo hacia Solo. Fueron a registrar la casa al final, aunque ya muy tarde. No encontraron nada, claro, porque ya en esas cosas... Fueron a registrar la fábrica, fueron a registrar el despacho mío en la fábrica, mi taquilla, etcétera, etcétera. Pero no encontraron nada. Porque tampoco éramos tontos. Claro. De ahí me llevaron primero a una comisaría que había entonces en lo que hoy es Ortega y Gasset, que era la calle Lista, y de ahí ya me llevaron a la Puerta del Sol, es decir, a los calabozos de la Puerta del Sol. Sabéis que en la Puerta del Sol era la Dirección General de Seguridad, donde está ahora lo de la Comunidad de Madrid. Sí. Están todavía encima de todos los sótanos de todos los que han estado allí y han sido torturados. Era una celda buena porque, lo digo un poco así de broma, ¿no? Porque era de estas de gresite. ¿Sabéis lo que es el gresite? Esos cuadraditos brillantes muy pequeñitos, ¿no? Que se hacen en las paredes y eso y tal. Entonces, bueno, pues oye, tenías tiempo para contar cuántos había, ¿no? Y no recuerdas cuántos, ¿no? No me acuerdo de cuántos, pero y si jugabas al 3 en raya siempre ganabas. Es la ventaja que tiene de estar solo. Me tuvieron allí 26 días de interrogatorios y de hacer putadas, porque no se puede decir otra cosa. Es decir, allí pues había varios inspectores, uno de ellos, que recuerdo el nombre, Domingo Benayas y de Rozas, otro era Jaime Gilaber, que era el jefe del grupo. Este primero que he citado, un tiempo después, en Valladolid, se tiró un detenido por la ventana, según ellos, se tiró, no sabemos cómo son esas tiradas, y bueno, y luego pues allí lo que hacían era interrogarte, subirte a la hora que querían, hacerte malos tratos, tanto lo de hacer el pato, que es esposarte con las manos debajo de las rodillas, como tenerte de puntillas con los dedos apoyados en la pared. Sí. O bien llevaban allí a un alférez provisional que se llamaba Torcuato y que se ponía enfrente de ti en la mesa, te cogía de los pelos y te iba dando contra la mesa
al tiempo que recitaba: si pública es la mujer que reputamos por puta, república ha de ser doblemente prostituta. Y si alguno se dice hijo de la república, no cabe duda que es un hijo de la Gran Bretaña. Así, esto eran un poco los tratos que durante 26 días me estuvieron dando. Me hicieron una primera declaración que luego me rompieron y empezaron otra vez los interrogatorios y los golpes, y ya a los 26 días, o sea, el día 12 de enero, me pasaron a la cárcel de Carabanchel, a disposición del juez. Pero, de acuerdo con esta suspensión del artículo 18 de los fueros españoles, aunque hubieses pasado a disposición del juzgado, seguías estando a disposición de la policía, de tal manera que te podían volver a llevar otra vez a la DGS, a Sol, A los calabozos. a volverte a interrogar, etc. Cuando llegas a la cárcel estás como en cuarentena, no me acuerdo si 2 o 3 días, es decir, en una zona especial y tal, y luego ya a todos los presos políticos nos pasaban a la tercera galería. Y entonces la cárcel, de alguna manera, era un remanso de democracia, entre comillas, porque, bueno, pues dentro de que estabas en la cárcel, pero bueno, estabas con toda la gente un poco de los represaliados políticos, y bueno, había bastante compañerismo, había una comuna para la comida que llegaban, que mandaban las familias y todo eso. Y bueno, y además había reuniones, y en ese sentido pues había una libertad de reunión y de tal que no la había en la calle. Claro, hombre, toda la gente que hemos estado en la lucha y seguimos en ella, pues estamos bastante conectados. En el caso de la Comuna, por ejemplo, que es una asociación de expresos y expresas del franquismo, y que se está luchando sobre todo por el tema de la verdad, la justicia y la reparación y garantías de no repetición. Yo creo que lo más positivo es el contacto que tenías con la gente, las posibilidades que tenías de estudiar, de leer, de discutir y de aprender también canciones. Y las cantábamos muchas veces. Entonces, bueno, pues el día a día pues era eso, estar allí. Bueno, cuando había ratos para reunirse, pues nos reuníamos, la hora de la comida, el patio y bueno, y el día que tenías comunicación, pues la comunicación. Lo siguiente fue, no sé en qué fecha ya, el juicio, pero en el juicio me retiró la acusación el fiscal. Claro, porque es que el atestado de la policía era de traca. Decían que en la calle Goya, pues en la calle Lista, perdón, me había agachado a tirarles piedras. Claro, es que no se lo creían ni ella. Todo un montaje, directamente el fiscal retiró la acusación. Entonces ya no hubo necesidad de defensa ni nada, ¿no? Entonces, sí. Bueno, entonces ya, pues ahí se acabó la historia esa. Cuando fue el juzgado a Carabanchel a tomarme declaración, a pesar de que sabías que te la jugabas, yo les conté pe por pa las cosas que me habían hecho. Yo creo que sirvió para que después, cuando llegó el juicio, el fiscal me retirase la acusación. Porque como no habían sacado nada en claro, porque siempre todas las preguntas del interrogatorio es con quién te reunías, a dónde ibas, a dónde venías, todo esto, ¿no? Siempre los cargos que se imputaban era propaganda ilícita, asociación ilegal, fuese lo que fuese. Si conseguían que dijese que pertenecías a alguna organización y demás. Yo entonces pertenecía a ORT, pero bueno, eso nunca salió ahí. Es decir, allí todo transcurre a paso, como mucho, a paso de andar, de dar un paseo, ¿no? ¿A consecuencia de eso? Pues evidentemente me despidieron del trabajo. La represión que se ejercía entonces no era solo política, como bueno, la detención y demás, sino también laboral, porque a continuación, claro, te despedían, porque claro, después de 3 meses, pues la empresa te despide, sí. Aunque tuviese buena voluntad, ¿no? ¿Qué pasó después? Y así, claro, mucha gente, muchos trabajadores sufrieron la represión en el sentido político y en el sentido laboral. Después se aprobó la ley de amnistía en el año 77, pero
ninguno, prácticamente ninguno, salvo un par de ellos, quizá o 3, de los trabajadores despedidos por la represión fuimos readmitidos. ¿Por qué? Y eso que en mi caso, en la fábrica, firmaron muchísimos trabajadores para pedir mi readmisión. Porque hicieron otra trampa más, que es, si tú en el juicio laboral se había llegado a un acuerdo, porque si no llegas a un acuerdo no te pagaban nada y te quedabas en la calle, entonces el Tribunal Supremo dijo que si se había llegado a un acuerdo ya no había amnistía. Y entonces, pues la gente quedó en la calle con la represión política y con la represión laboral. Yo he seguido militando en ORT y seguimos luchando contra la dictadura. Llegábamos a la gente por muy diversas maneras, ¿no? Pero claro, el tema de la propaganda era un tema muy importante, ¿no? Entonces, bueno, teníamos técnicas diferentes para llegar a la gente. Por ejemplo, cuando queríamos llegar a la gente de las fábricas, pues a veces íbamos a los autobuses que llevaban a la gente a la fábrica y subíamos en el autobús antes de que saliese y dejábamos en los asientos los comunicados, entrábamos por una puerta y salíamos por otra, ¿no? O también con sistemas más automáticos de colocar paquetes de propaganda atados, pero con una mecha de estas de mechero antigua prendida, para que cuando ya la mecha llegaba al hilo de nylon y cuando arrancaba el camión, pues... Parece de película. Claro, se parramaba yo solo. Entonces, ¿qué diría? Pues fundamentalmente que se enteren de la historia de verdad, los jóvenes, que conozcan lo que ha pasado, y que contrasten fuentes y que contrasten opiniones. Y entonces tendrán una idea un poco, no solo la de la propaganda esta de lo de la guerra civil y de los rojos y de tal, sino de realmente saber lo que ha pasado ahí. Es decir, que el inicio de la guerra primero es una sublevación contra un régimen que estaba establecido legítimamente, y lo segundo es que ha sido una masacre no ya solo en la guerra, sino que después de la guerra se ha seguido matando gente y matando gente. La ley de amnistía se tiene o que derogar o que reformar o lo que sea, porque en esa ley es donde se apoyan todos los jueces para decir que no tienen que juzgar a nadie. Porque la ley de amnistía, que efectivamente, y yo me acuerdo entonces que lo pedíamos, sacó a gente de la cárcel, pero a la vez dejó totalmente impune, y ahí dice que no se puede juzgar ya a nada de lo que ha ocurrido antes. O sea, a todos los crímenes y a toda la gente que los ha cometido quedan impunes con esa ley. Entonces, ese es un tema también crucial en ese